9 de la mañana, 22 minutos y comenzamos una nueva entrevista esta mañana para arrojar luz sobre lo que está pasando en Estados Unidos. En las últimas horas los venimos informando de todo lo que sucedió allí con la toma del Capitolio y justamente, bueno, para entender las claves de lo que sucedió es que recibimos al analista internacional y amigo ya de la casa, Álvaro Padrón. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias y feliz año para todas y todos. Muchas gracias. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría recordar algo que dialogamos en noviembre, cuando se conocían los primeros resultados de las elecciones primarias en Estados Unidos, que de alguna manera sentaba las bases para entender lo que vamos a charlar a partir de ahora, así que lo recordamos. ¿Podemos hablar de una crisis institucional entonces en Estados Unidos? Sí, sí. Estamos frente a una situación de incertidumbre que genera sobre todo el potencial de manifestaciones. Cuidado con esto, que era algo que ya estaba instalado, Ya estaba instalado por la vía de todo lo que pasó con respecto a la discriminación racial, a la violencia policial. En la campaña hubo episodios de violencia y ahora empieza la parte más complicada, que es que cada uno se va a sentir ganador. Y me refiero a los votantes, sobre todo a los sectores más radicalizados. Y eso puede generar un choque fuerte, sobre todo en la medida que se extienda el periodo de incertidumbre. Claro. Bueno, ahí está la semilla de lo que pasó en el día de ayer. Sí, esto fue al otro día de las elecciones, ¿no? Y yo creo que por eso soy de los que dice que lo que pasó el miércoles no me sorprende, ¿no? Esto, de alguna manera, fue un clima que se fue instalando y lo sorprendente hubiera sido que no pasara algo. Quizá no tan grave. Porque una cosa es una manifestación con ribetes violentos y otra cosa es ingresar abruptamente una masa de personas armadas al Parlamento de los Estados Unidos, nada más y nada menos, ¿no? Quebrar barreras, barricadas, cercos de seguridad que supuestamente estaban en funcionamiento. Sí, sí. Algo que en 200 años no había ocurrido. Entonces, pero yo insisto que no debería sorprendernos a esta altura nada de lo que de alguna manera nos trae Trump, nos debería sorprender. Me gusta mucho una frase ¿recuerdan esta atleta olímpica, Simone Biles? Ella le preguntan justamente si se sorprendía lo que pasó el miércoles y ella decía algo que me parece sintetiza mucho lo que hoy siente el norteamericano medio, ¿no? Ella dice, avergonzada pero no sorprendida, disgustada pero no sorprendida, triste pero no sorprendida, enojada pero no sorprendida, sin palabras. Yo creo que el estado de ánimo de la población norteamericana es todo esto que ella dice, pero no el de sorpresa, porque hace 4 años que viven en un estado, digamos, de arenga, de crispación, de lo que llamamos en el Cono Sur la grieta, dicho más aquí en Uruguay, de manija. O sea, pensemos un minuto, ¿no? Nunca reconoció la derrota Trump. Desde ese día que mencionábamos recién, de las propias elecciones, no solamente no reconoce la derrota, sino que habla de fraude. El presidente en ejercicio denuncia un fraude y sistemáticamente, y eso también lo decíamos aquel día, el tema de que durara tanto este periodo de transición hace que sea tan complejo sacar un poco ese clima, digamos, radicalizado. Entonces, hasta tal punto llega Trump que horas antes del propio acto en el Capitolio, él organiza un acto público en donde convoca a la gente a ir al Capitolio. Entonces, si todo eso de alguna manera es lo que uno veía venir y se había acostumbrado en términos de la forma de actuar en política de Trump, era difícil que no pasara algo. Sobre todo un día clave, como era el 6, que era cuando al final se iba a terminar de laudar la elección. Todavía falta el último episodio, que es la Asunción Pura, que es ahora el 20, pero el momento más delicado, más complejo, el momento determinante era el momento en que se reúne el Congreso y termina decidiendo con los votos, con lo que fue los colegios electorales, eso tan raro para nosotros que no es el voto directo, sino en los colegios electorales, con la elección de Georgia, después quiero hacer una mención sobre eso con relación a lo que va a significar el Senado. Entonces, ese día fue clave y él sabía que era así, que era su último día. Sin embargo, tuvo un efecto quizá distinto porque hubo legisladores que cambiaron su voto, ¿no? Sí. Que se iban a oponer a la certificación de los resultados y ante esta situación decidieron, bueno, no,
ir por el lado de facilitar, digamos, las decisiones democráticas ante la presencia o la nula presencia de evidencias de que marquen que haya habido fraude, ¿no? Sí, eso es un buen punto, Lorena, porque en realidad la pregunta que hay que hacerse ahora, más allá de la anécdota de esto que va a quedar en la historia, es cómo sigue la situación. Y a mí me parece que ahora vamos a ver un periodo como de tranquilidad. Es decir, Biden va a asumir. Está este efecto que tú decías que parece haber sido como contrario a lo que quería Trump, ¿no? O sea, se le bajan un montón de amigos, le sueltan la mano, se genera en la opinión pública un clima de mucha preocupación. Yo escuchaba ayer, creo que fue que entrevistaban a Diego Tavares, ¿no? Sí. Que él decía, Biden sale fortalecido. Yo creo que sí, pero no. ¿Por qué? En mi opinión es así, ¿no? Todo este clima se va a dar, va a haber una asunción, va a parecer que vuelve la normalidad, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado de quedarse con una fotografía tan puntual. Porque, a ver, Trump se va, pero las razones que lo trajeron no. Y esas razones Ese son fuego 72 sigue encendido. millones. Claro, pero a ver, piensen un minuto, una persona que fue votada por 72 millones de personas, que son 10 millones más que la votaron en el 2016. O sea, su gobierno no solo no fue cuestionado por la opinión pública, sino que aumentó su votación. Perdió las elecciones, sí, pero hay una razón, muchas razones de fondo que lo llevaron a él a la presidencia. Trump no le lavó el cerebro a 72 millones de personas. Y esos 72 millones de personas van a seguir enojadas, frustradas, indignadas, como se dice en Europa, porque este es un fenómeno que recorre el planeta. Hay un problema mucho más de fondo, sobre todo en el norte, desde la crisis del 2008. Y particularmente en Estados Unidos, rompe los ojos, que es la desigualdad. Hay mucha gente enojada, viendo que le va muy mal en su vida, que perdió el sueño americano, mientras otros se llenan de plata. Ayer aparecieron de nuevo la lista de los 1000 millonarios. El millonario más importante hoy, bueno, hoy acaba de pasar el dueño de Tesla, pero hasta ayer era un norteamericano, como son los 5 dentro de los 10 más ricos del mundo, 5 son norteamericanos. O sea, no a todo el mundo le va mal. 200.000 millones de dólares tiene esa persona que es el dueño de Amazon. Eso lo ve todos los días un ciudadano medio norteamericano y se pregunta por qué. ¿Por qué le va tan mal a él, a ella y tan bien a otros? Y eso es lo que está produciendo, sobre todo en el norte, ese reflejo de indignación, de bronca, que se canaliza de manera violenta y que son miles de personas, millones de personas. Entonces, se discutía mucho ahora si era un tema de seguridad. Eso va a seguir, porque sí. La pregunta es qué pasó. ¿Cómo? Sí, hay muchos puntos para tocar y el tema de la grieta y estas razones que vos mencionás también ameritan preguntas. Pero primero tiene paso Danilo, que quiere hacerte... No, Lore, simplemente sobre lo que estaban conversando, Álvaro, respecto a lo de Trump y a qué va a pasar con la figura de Donald Trump. Te voy a leer una frase de un comentario de un politólogo chileno que es Patricio Nava. Lo dijo en una radio en Chile, haciendo un análisis, a ver si lo compartís o no. Dice, Trump fue el primer presidente latinoamericano de los Estados Unidos. Esto como una caricatura, ¿no? Y hará lo que hacen los presidentes latinoamericanos cuando son derrotados, intentar volver. ¿Lo compartís esto? Sí, es buena esa comparación y es bueno traer a Chile a este asunto, porque en esto de haber dicho, ¿qué pasó con la seguridad, no? ¿Cómo no pudieron...? Es que pensar que se puede controlar. Una cosa es controlar a miles, otra cosa es controlar lo que le está pasando en la cabeza y en la vida cotidiana a 72 millones de personas. Pasó lo mismo en Chile. Piñera reaccionó, ¿se acuerdan, no? A la primera etapa de la crisis, cuando van y rompen el metro de Santiago, diciendo, esto es un problema de seguridad, vamos a controlar. Hasta que un día se dio cuenta que más de la mitad de la sociedad chilena estaba enojada. Estaba adhiriendo a un cambio. Esto en Estados Unidos también está pasando. Pero la matriz parece ser conservadora, no como en Chile, que querían un cambio de lo que había. Acá quieren mantener algo que ya estaba y de alguna manera se oponen a cambios que se proponen, a cambios que en apariencia tienen mayor apertura ideológica. Eso, ¿no? Hoy, pero volviendo al 2016, lo que votó la gente en Estados Unidos fue un cambio. Fue sacar a la élite, como Trump le llamó a Hillary Clinton. Esa élite que había sostenido a las empresas que se estaban haciendo millonarios mientras la mayoría de la población norteamericana era más pobre. Entonces, ese es el efecto que siguen produciendo personajes como Trump, que si no los estudiamos, si no pensamos un poco,
no nos damos cuenta que están teniendo una gran adhesión popular. Pasa con Bolsonaro, ¿te acordás que lo hablábamos también en este programa? ¿Cómo podía ser que un personaje así siguiera siendo tan popular? Entonces, hay que ser un poquito más complejos y no quedarse en la superficie de este tipo de episodios. Por supuesto, repito, todo es cuestionable y lo que pasó es gravísimo. Pero nos tenemos que acostumbrar, hasta que no se resuelvan temas más estructurales, va a haber reacciones populares de este tipo. En América Latina se recorren. Ahora, la referencia que decía Danilo, del politólogo chileno, de mostrar a Trump y a Estados Unidos actual más parecido a América Latina. ¿Qué dijo Bush? Parecemos una república bananera. Yo le pediría a Bush que piense dos cosas, ¿no? Primero, que esto que pasó en Estados Unidos, ellos lo han promovido en muchos países, que se llama desestabilización institucional, por no decir golpe de Estado, ¿no? Y esas repúblicas bananeras muchas veces han tenido que sufrir, esas repúblicas, entre comillas, bananeras, que él se refiere básicamente a América Latina, han tenido que sufrir políticas de Estados Unidos que han acompañado procesos así, los han promovido, y que al final se parecen mucho a ese tipo de falta de respeto a la democracia. Ahora, segundo elemento que me pregunto, y esto va a ser clave para el futuro, ¿a qué partido representa Bush? Al Partido Republicano, que fue el que trajo a Trump, el que lo apoyó, el que lo sostuvo durante este periodo. Y la gran pregunta que hay que hacerse ahora es cuál es el futuro del Partido Demócrata, perdón, el Partido Republicano, porque entra en una gran crisis, porque lo que pasó es que Trump desplazó todos los liderazgos en 2016 con una competencia y en la última elección sin competencia, y por lo tanto si ganaba para el Partido Republicano no había problema. Ahora es un gran dolor de cabeza, pero va a tener que aparecer nuevos liderazgos en el Partido Republicano, que es un reflejo de lo que le pasa al Partido Demócrata. Es verdad que ahora vamos a tener a un Biden fortalecido. Pero Biden es un líder por poco tiempo. Primero por su edad y segundo por su perfil. Hay que observar mucho a Kamala Harris, que es claramente la que va a ir de alguna manera ocupando cada vez más el liderazgo en Estados Unidos, porque representa mucho más a la sociedad actual norteamericana en su diversidad, en su género, en su raza. Y en ese sentido hay que observar, porque es muy común que los presidentes norteamericanos sean reelectos. No va a ser el caso de Biden, porque es muy mayor. Y vamos a ir viendo cada vez más una vicepresidenta empoderada, capaz de intentar sacar al Partido Demócrata de una crisis, de un país en crisis. Porque eso es lo que hay que entender. Estados Unidos es una potencia en retiro, es una potencia en crisis, en decadencia, y es un país partido a la mitad, y eso va a durar bastante tiempo. Ahí está. En este contexto, ¿qué se puede esperar del próximo gobierno cuando tiene ahí la mecha encendida abajo del asiento, ¿no? Porque lo que tú mencionabas al principio de esta charla, este movimiento, esto que pasó, muestra un candor popular que va a estar ahí, no va a quedar adormecido ni congelado por el cambio de gobierno. Ese es mi punto. Ese es mi punto, que se va a ir Trump. Lo único que hay que creerle a Trump, que ahora se está demostrando los niveles de mentira que ha sido capaz de construir, no lo de la transición ordenada, porque él lo dice para salir del lío en el que se metió. Sí, de hecho hasta condenó lo sucedido. Pero ¿qué dijo inmediatamente? La lucha recién empieza. Y eso se lo está diciendo a esos 72 millones, que en realidad son muchos más, porque el susto de seguir con Trump hizo que mucha gente tuviera otra opción. Pero en realidad la bronca que hay en Estados Unidos con respecto a la desigualdad, a la situación del país, a la situación económica, eso es mucho más grande de lo que uno piensa. Y en ese sentido, la presión va a ser muy grande. Entonces, ustedes saben, nos pasa en todos los países, ¿no? Primero hay una primavera, una cierta luna de miel con el gobierno, luego viene la realidad. La pandemia va a seguir, la situación económica de Estados Unidos es muy delicada y sobre todo la pérdida de hegemonía, de poder, de liderazgo de Estados Unidos en el mundo está en cuestión. Vivimos un cambio de época. Estados Unidos va a dejar de ser lo que nosotros conocemos. Por eso vino Trump. Trump es el reflejo de un país que está en crisis. No es al revés. Entonces, se va Trump, pero las razones que lo trajeron y la situación del país que él quiso liderar van a seguir, y yo creo que ese es el gran desafío del Partido Demócrata y de la política norteamericana. En estos días, ¿qué puede pasar de cara al 20 de enero que va a asumir Biden? Se habla de impeachment, se habla de un indulto, se habla de que renuncie. ¿Va a continuar como si nada, con cierta paz, al menos aparente? Yo creo que ese tiene que ser el esfuerzo de todos, ¿no? Por lo pronto seguro de Biden, que no necesita más grieta, más ruido, más problemas.
lo que más le conviene es que Trump siga en esta línea que terminó adoptando al final, que es el de pedir calma, el de reconocer que bueno, que va a haber un nuevo gobierno, el hacer todo lo que tenga que hacer para que ocurra normalmente la transición. Eso es lo mejor que le puede pasar a Biden, no a Trump. Trump va a seguir alimentando, quizá no ahora en estos días, 12 días que quedan, pero luego va a intentar recuperar un liderazgo. Él no se va a ir así nomás. No se suelta el poder así nomás en una persona que es una depredadora del poder. Pero sobre todo no se suelta el prestigio y esa conexión con tantos millones de personas. Él va a disputar eso. Entonces, para Biden, mientras menos olas, mejor. Y yo creo que es lo que va a ocurrir, ¿eh? Por eso digo, vamos a tener una aparente normalidad institucional que va a llegar hasta el día 20 y a partir de ahí empiezan los dolores de cabeza para Biden de un país muy difícil, no de gobernar, sino de sacar de un pozo que yo creo que es mucho más grande que mirarse para adentro. Es un pozo geopolítico en donde claramente, lo hemos dicho en este programa, se está transfiriendo el poder de Occidente hacia Oriente, de Estados Unidos a China. Y en esa disputa, que tiene muchas dimensiones, comercial, económica, tecnológica, militar, sobre la salud, vinculado a la pandemia, quién tiene la culpa, ese fue el gran discurso de Trump diciendo el virus chino. Todo eso ha sido parte de una etapa en la que estamos viendo, somos parte de la época en que Estados Unidos está perdiendo peso en el planeta y esta elección y esta situación interna de Estados Unidos es un reflejo de eso. Si no vemos esa película completa, nos vamos a quedar con la foto y entonces vamos a entender poco de cómo está pasando algo de lo que los latinoamericanos estamos más acostumbrados en un país donde hace 200 años que todo parecía muy en calma y una democracia ejemplar. ¿Cómo has visto las reacciones de los líderes mundiales, presidentes, etcétera, que en la gran mayoría, bueno, han repudiado lo que pasó con el... Sí, menos Bolsonaro, ¿no? Que es el fenómeno Trump en nuestro continente. Es el caso raro, ese personaje que nadie comprende, que todo el mundo critica, pero que tiene votos. Y eso es lo que hay que entender. Mientras estos personajes tienen votos, hay que registrar qué está pasando en la sociedad. Yo creo que la respuesta del mundo tiene que ver con esto que decíamos al final, ¿no? La preocupación de para dónde va el planeta. Tener a un Estados Unidos con la versión Trump fue un gran dolor de cabeza para la globalización que tiene que cambiar de rumbo también, porque así como vamos, tenemos problemas en el planeta, de desigualdad, de cambio climático, de salud, de justicia, en fin. Entonces, ese coro de preocupación sobre lo que pasó en Estados Unidos debería luego ser consistente con una actitud de tratar de ir cambiando ese equilibrio o ese desequilibrio que hay en el planeta. Me preocupa mucho la reacción de la OEA con gran hipocresía porque esta OEA actual del secretario general uruguayo Luis Almagro se ha apoyado mucho en el gobierno de Trump. Y quiero decir al final que confirmo el error de cálculo que tuvo el gobierno uruguayo al apoyar muchas decisiones del gobierno de Trump. La más dura de todas, incluso polémica para el interior de la coalición de gobierno, fue la decisión de apoyar al candidato a presidente del BID propuesto por Trump. Fíjese lo que nos pasa ahora. Vamos a tener un presidente del BID por muchos años en contra de la voluntad del electo gobierno de Estados Unidos. Biden en particular y todo el Partido Demócrata insistieron en que no se resolviera eso hasta que no hubiera una elección en Estados Unidos. Bueno, terminó pasando, hoy hay un amigo de Trump al frente del BID, durante muchos años va a ser así porque no puede cambiar hasta que no haya una nueva elección del BID, no de Estados Unidos. Entonces fue un error de cálculo que nos puso a un país que perfectamente podría haberse abstenido en esa decisión y sin embargo votamos. En fin, son elementos de la política internacional que nos tiene que hacer pensar que la política exterior de un país no es solo comercio. Nosotros no somos un almacén, somos un país. Hay que discutir geopolítica, derechos humanos, valores, democracia. Y estuvo muy bien que el presidente de la República se manifestara con preocupación sobre la estabilidad democrática en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, no? Que haya que decir que preocupa la estabilidad democrática y las instituciones de la potencia más grande que tiene al día de hoy todavía el arsenal militar más grande del planeta. Entonces, bueno, se terminó el periodo Trump, pero repito, eso es un alivio, es mejor que pasara eso que otra cosa, pero los problemas van a seguir porque lo que está pasando en Estados Unidos es mucho más profundo y la gente lo ha demostrado votando, esos 72 millones de norteamericanos que siguen pensando como el presidente que se va. El gran desafío del nuevo gobierno será darle soluciones a esos enojados. Sí, y repito... No la va a tener fácil. Nada fácil por la situación interna de Estados Unidos, pero repito, este es un problema que recorre el mundo. En Europa
personajes como Trump están ganando elecciones, están creciendo electoralmente, algo que hace 2, 3, 4 años no hubiéramos podido creer. Y sin embargo, está ocurriendo y tiene que ver, insisto, con este hilo conductor que es la desigualdad. No es verdad que el planeta sea más pobre. Cada vez hay más plata en el mundo, peor distribuida. Y yo creo que es el fenómeno de Chile, ¿eh? Chile no es un país pobre. Lo que explotó en Chile fue que la gente ya no soportó más la desigualdad. Entonces, si no se empieza a repartir un poco mejor la torta, vamos a seguir teniendo este tipo de inestabilidad que al final, incluso para los que tienen plata, genera un gran dolor de cabeza. Álvaro, muchísimas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí entonces este análisis que va a dar para mucho más de cuál es la situación de Estados Unidos y obviamente su repercusión internacional. Cerramos entonces la charla aquí con nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.